estudiantes de grado octavo, espero se encuentren bien de salud. Quiero explicar algunas nociones de álgebra, por eso decidí tomar este video para que ustedes puedan analizarlo, retroalimentarlo y verlo cuantas veces sea necesario. Bien, empezamos con término algebraico. Es un tema que de pronto coloqué un video en la guía anterior, pero pues vamos a profundizar y vamos a explicar algunas cosas adicionales. ¿Cuáles son los elementos de un término algebraico? Un término algebraico está compuesto por un signo, por un coeficiente o valor numérico, que en este caso es 5, y por unas letras o una parte literal o variables, en este caso X y Y. De estos tres elementos está compuesto un término algebraico. Bien, y un término algebraico simplemente representa pues una modelación o una situación cotidiana. Por ejemplo, tengo un ejercicio acá, represente algebraicamente cada enunciado en términos algebraicos. Un tercio del cubo de un número aumentado en 1. Un tercio, ¿qué significa? Significa dividir en 3, 1 sobre 3. ¿De qué? Del cubo. ¿Qué significa el cubo? Elevar a la 3 o al cubo. De un número que puede ser cualquier número. Entonces, como no sabemos cuál es el número, pues lo representamos por una letra, que puede ser X, puede ser A, puede ser M, puede ser N, puede ser cualquier letra. Estas letras siempre se escriben en minúscula. Entonces, un tercio de un cubo de un número, del cubo de un número, X al cubo, aumentado. Aumentado significa más, la suma, en 1. Entonces, un tercio de X al cubo más 1 sería la expresión que representa este enunciado. Ahora miremos otro ejemplo. La diferencia entre un número y su cuadrado. ¿La diferencia de qué me está hablando? Pues me está hablando de una resta. Recordemos que la diferencia es el resultado de la resta entre un número. ¿Cuál número? No sé cuál número. Cualquier número puede ser, por eso lo representamos como una letra. En este caso quise representarlo con la letra M. Entonces, la diferencia entre un número y su cuadrado. ¿Qué significa su cuadrado? Pues el mismo número elevado al cuadrado. Me hubieran dicho la diferencia entre un número y el cuadrado de otro, pues entonces el cuadrado de otro significa otra letra, porque ya no estamos hablando de la misma. Bien, entonces la expresión algebraica quedaría m menos m al cuadrado. Esa sería la expresión algebraica que representa ese enunciado. Ahora bien, vamos a mirar cómo se clasifican esas expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas pues es un conjunto de varios términos que están separados, siempre están separados por signos más o signos menos. En este caso, esta expresión algebraica tiene ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Cada término está separado por un más o por un menos. Bien, ¿cómo se clasifican esas expresiones algebraicas? Pues monomios, aquellas expresiones que tienen un solo término, como en este caso. Binomios, expresiones que tienen dos términos, están separados por un signo más, un signo menos cada uno de esos términos. Este es otro binomio, raíz cuadrada de x, de raíz cuadrada de 3x es un término más 1, que sería el otro término. Trinomios, ¿cuáles serían? M más n menos c. 1, 2, 3 términos. 5a menos 3b al cuadrado más 2 es otro trinomio. 1, 2 y 3. Y los polinomios son aquellas expresiones que tienen 4 o más términos. 1, 2, 3 y 4, como en este caso. Este también es un polinomio, es una expresión que lo podemos denominar polinomio porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Los polinomios son aquellas expresiones que tienen 4 o más términos. Bien, vamos a seguir trabajando con un solo término algebraico, es decir, con los monomios. Vamos a aprender cuál es el grado absoluto y el grado absoluto y el grado relativo de un monomio. Bien,
El grado absoluto, ¿cuál es el grado absoluto? Es la suma de los exponentes de las variables. En este primer ejemplo, menos 5x al cuadrado y. Si vemos los exponentes de las variables, vemos que es 2 y aquí el exponente sería 1. Este sería el exponente. Entonces, la suma de los exponentes de la variable sería 2 más 1, por lo tanto, el grado absoluto es 3. ¿Por qué? Porque la suma de los exponentes de la variable. Aquí no me importa para nada la parte numérica. Miremos en este otro ejemplo, en este otro término. Raíz cuadrada de 3m al cubo n al cuadrado y. ¿Cuál sería su grado absoluto? Pues su grado absoluto es la suma de los exponentes. Solo me remito a los exponentes. Acá se supone que hay un 1. Entonces los exponentes serían 3 más 2, 5, más 1, 6. Por lo tanto, el grado absoluto es 6. Bien, también una de las características es su grado relativo. ¿Qué significa el grado relativo? El grado relativo depende de la variable de la que me estén hablando y es el exponente de esa variable. En este ejemplo, menos 3x a la 4y al cuadrado z, el grado relativo con respecto a la variable x es 4. Este sería el grado relativo con respecto a x, 4. El grado relativo con respecto a la variable y sería 2. Y el grado relativo con respecto a la variable z, como no tiene exponentes, se supone que es un 1. El grado relativo con respecto a la variable z es 1. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar cuál es el grado relativo y absoluto de una expresión algebraica. Ya si tengo varios términos, como en este caso, que es un trinomio, porque hay ¿cuántos términos? 1, 2 y 3 términos. Bien, el grado absoluto. ¿Cuál es el grado absoluto? Es el mayor grado absoluto de los términos del polinomio. Es el mayor. Entonces voy a mirar el grado de cada uno de esos términos y de ahí determino cuál es el mayor para poder decir cuál es el grado absoluto de la expresión. Entonces, el grado absoluto del primer término, ¿cuál es? 4. La suma de los dos exponentes. El grado absoluto del segundo término, ¿cuál es? 5, la suma de los dos exponentes. ¿Y cuál es el grado absoluto del tercer término? 7, la suma de los dos. Por lo tanto, el grado absoluto, como es el mayor, el grado absoluto de esa expresión es 7, porque es el mayor. Bien. Ahora el grado relativo es el mayor exponente que tiene la variable en la expresión algebraica. El grado relativo con respecto a la variable x, en este caso, ¿cuál es? Entonces acá solamente me remito a mirar las variables x. ¿Listo? Y tomo la que tenga su mayor exponente. Acá exponente 2, exponente 3, exponente 4. Como el 4 es el mayor, entonces el grado relativo con respecto a la variable x es 4. El grado relativo con respecto a la variable y, ¿cuál será? Pues me remito solo a ver la variable y su mayor exponente, en este caso aquí es 2 y aquí es 3. El grado relativo con respecto a la variable y es 3 porque es el mayor exponente de la variable y. Bien, chicos, con esto he terminado la explicación para que ustedes puedan desarrollar la guía que está, bien sea en Schoology o está en Red Académica, donde ustedes la estén descargando. Que tengan muchos éxitos, que tengan buen día y Dios los bendiga.